El Señor les bendiga. Esta mañana vamos a hablar el meollo del asunto, porque esta resurrección de Jesús es la base inamovible de nuestra fe. Quiero empezar esta clase con una pregunta. ¿Por qué era necesario sacrificar un cordero para celebrar la Pascua? Fue necesario por causa del juicio que vendría sobre el pueblo opresor para distinguir al pueblo que sería liberado. Como bien sabemos, la sangre de aquel cordero debía untarse en las puertas, en los dinteles de las puertas, para que el ángel que destruía a los primogénitos pasara de largo. Sobre las casas donde había habido un sacrificio. Quiero que el pastor lea Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces esto, pasaré de vosotros, es a lo que le llaman los judíos Pascua, y le llaman de otra manera en hebreo, pero como yo no hablo hebreo, entonces así la dejamos. Pero miren, esto también representa la fe de aquella familia que obedecía el mandato, porque podemos recordar cuando leemos Éxodo que muchos no querían obedecer el mandato hasta que empiezan a ver que realmente lo que dice Moisés que va a sucede. Entonces ya para este momento, que era la 10ª plaga, ya ellos no querían ser expuestos, y así que los que obedecieron sacrificaron un cordero y pusieron su sangre en el dintel de las puertas. Y entonces el cordero debía tener ciertas características. Debía ser macho de 1 año sin defecto, y esta celebración nos habla de un significado espiritual como muchas cosas en la Biblia. Este cordero fue llevado al matadero, como dijo Isaías 53:7, y él, a pesar que él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, también Isaías 53 en el verso 9 lo dice. Por tanto, era sin defecto. Y dice también que fue tentado en todo, pero sin pecado, Hebreos 4:15. Y si les queda alguna duda, podrían ir a leer Mateo 4 del 1 al 10, donde el Señor es tentado en todo, como también dice Hebreos, pero sin pecado. También Él estuvo entre los leprosos para sanarles, y Él nunca se contagió, así que Él era santo y sin mancha, quiere decir sin defecto. También fue sacrificado, pues a eso vino, a dar su vida por la humanidad. Este hecho era una ofrenda delante de Dios para hacer reconciliación de Dios con su creación. Romanos 5:1 dice que ahora estamos reconciliados con Dios y tenemos paz. También Colosenses 1:20 dice que Jesús nos reconcilió por medio de la sangre de su cruz. Miren, hermanos, no queremos meternos en embrollos aquí. Podemos decir mediante la sangre de su madero, como dije yo a unos testigos, los clavos, la lanza, las espinas, dolieron de la misma manera, y eso en realidad no importa si era un madero o una cruz. De todas maneras, fue martirizado terriblemente, algo que quizá muchos pasaron, porque después de Jesús todavía hubo más crucifixiones, pero ninguna de ellas se considera como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto también nos resta méritos al sacrificio del Señor Jesús. ¿Qué nos corresponde a nosotros en todo esto? Ya no es necesario que hagamos sacrificios. Ya no es necesario que vayamos de rodillas a cierto lugar desangrándonos para que el Señor nos tome en cuenta. Ni tampoco tenemos que crucificar a más nadie. Este sacrificio de Jesús fue único
Y lo único que Dios espera de nosotros es que tengamos fe. Y eso pensamos que es muy sencillo y por eso a nosotros nos parece que no puede ser. Pero en Números 21, del 4 al 9, aunque no vamos a leer todo, dice que el pueblo israelita cuando salió de Egipto andaba por el desierto y cuando murmuraron contra Moisés, Dios envió serpientes ardientes que los mordían y morían. Hubo un gran número de muertos en esa ocasión y entonces el pueblo vino con Moisés y le dijo: hemos pecado contra Dios y contra ti, por favor ora por nosotros a Dios. Moisés ora a Dios y entonces Dios le da una respuesta en Números 21 y vamos a leer el 8 y el 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces aquí nos dice la respuesta que Dios dio al pueblo para librarse de la muerte. Dice: y si alguno mirare, alguno que fuere mordido, mirare a la serpiente, vivirá. Eso no requería más nada que fe de parte de la persona que estaba en ese sufrimiento. Lo único que tenía que hacer era voltear su vista hacia arriba, donde estaba puesta aquella serpiente de bronce, que luego fue usada como ídolo, pero Dios no dijo que la adoren, sino que la vean. De ahí nace un coro muy lindo que se llama Una mirada de fe, y muchos cantan: y si tú vienes a Cristo Jesús, pero no se trata de venir, sino de mirar, o sea, con fe. Y si tú vieres a Cristo Jesús, Él te perdonará. Entonces, eso quiere decir que eso es todo lo que nos toca a nosotros, mirar con fe hacia Cristo Jesús, porque también Él mencionó esta parábola, lo mencionó como parábola, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea, y cuando dice crea, está diciendo que en Él tenga fe, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que lo único que nos toca a nosotros es volver nuestra mirada a Cristo y creer en Él, y creer que Él es todo suficiente para salvarnos de nuestros pecados y de este mundo pecaminoso y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Vamos a seguir con esta parte y quisiera que el hermano lea primero los Corintios 7:8, porque vamos a decir: hubo un sacrificio, hubo sangre y hubo fe en esta Pascua, en este sacrificio, y entonces ahora vamos a ver las fiestas. Primero los Corintios 5:7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vemos aquí la Pascua, que era la primera fiesta que se debía celebrar entre las 7 fiestas del pueblo israelita. Y entonces el apóstol dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, así que ahora viene la fiesta de los panes sin levadura. Entonces el apóstol Pablo está invitando a sus lectores a celebrar la segunda fiesta, porque la primera fiesta, la Pascua, ya había sido celebrada y Cristo la celebró también, siendo Él el Cordero Pascual. Y esta segunda fiesta se llamaba la fiesta de los panes sin levadura,
y debía seguir a la fiesta de la Pascua, es decir, en el siguiente día de la Pascua. Así que esta fiesta debía ser celebrada por 7 días con panes sin levadura, es decir, la Pascua se celebraba el día 14 del mes de Abib, que era el primer mes para los israelitas que habían salido de Egipto, y así le dijo Dios a Moisés: este será el principio de los meses para vosotros. Así que el día 14 era la Pascua y se celebraba entre el 14 y el 15, así que el 15 empezaba el día de los panes sin levadura, y entonces esta fiesta debía decirle al pueblo que debía guardarse por 7 días de levadura. Levítico 23:6 nos dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. Miren ustedes, entonces aquí en el capítulo 23 de Levítico vienen las fiestas solemnes que debían realizar los israelitas, y esta levadura simboliza la maldad o el pecado. Así que el pueblo debía comer, como decir, pan limpio, pan puro, como lo fue Cristo, el pan de vida que dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Según un rabino estaba explicando la última semana que vivió Jesús, este rabino se ha convertido al Señor Jesús, y él dice que Jesús tomó la última cena un día antes de ser crucificado, porque era un día antes de la Pascua. Podemos decir que quizá ese día él hizo la oración intercesora por nosotros en el capítulo 17 de Juan. Entonces dice que ellos cenaron, y después de haber cantado un himno, que también no lo sé, y además lo cantaron en hebreo, dice que él salió con sus discípulos, era con 3 discípulos nada más, al monte de los olivos, donde podemos recordar que él estaba orando muy fervientemente: si era posible, pase de mí esta copa, como dijo al Padre. Entonces ahí es donde luego Judas lo encuentra y viene acompañado por los principales sacerdotes y arrestan a Jesús. Jesús es entonces llevado a Caifás, y luego a Pilatos, y luego a Herodes, y ahí lo traen para allá y para acá. Y entonces yo nunca he visto un juicio de noche, hermanos, pero a Jesús lo llevaron y lo arrestaron de noche y le formaron juicio de noche, y además el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras, cosa que el sumo sacerdote no le estaba permitido hacer, porque aquellas vestiduras eran santas. Pero se cometieron muchos atropellos de todas maneras contra el Hijo de Dios, y por eso Jesús les dijo: perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Y también Pedro les dice: ustedes mataron al autor de la vida. Pues Lucas 23 nos explica todo el padecimiento de Jesús, desde que fue arrestado hasta llevarlo al Gólgota y su muerte. Pero fíjense que Lucas 23 nos explica que, algo que decían nuestras abuelitas, que hasta la naturaleza sintió la muerte del Señor Jesús, porque Lucas 23, 44 al 46 dice así: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces tenemos aquí un día antes de la Pascua, Jesús está siendo juzgado, y entonces dice aquí, tomando en cuenta que el día hebreo no es igual a nuestros
a nuestro horario occidental, sino que ellos se basan bueno, yo voy a decir que ellos se basan en Génesis 1:31, donde Dios está creando todo lo que vemos y lo que no vemos también. Y entonces dice, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Estoy leyendo esta parte donde el Señor formó al hombre en el día sexto. Así que, tomando en cuenta eso, entonces Jesús es crucificado en el día de la Pascua, pero antes de que empiece la Pascua, porque podemos ver que era de grande solemnidad aquel día. Y entonces Jesús es arrestado, martirizado y muerto antes de que empiece el día de la Pascua. Cuando nosotros vemos eso, no podemos contabilizar los días, porque de acuerdo a nuestros días en el occidente no coinciden con lo que Jesús dijo, que como el profeta Jonás, esa señal misma va a ser dada a ustedes, que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y también el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Así que eso se cumple porque Jesús cumplió a cabalidad cada una de las cosas. Jesús estaba cumpliendo entonces aquí también las fiestas judías, había cumplido con la Pascua y luego ahora está cumpliendo los panes sin levadura. ¿Y cómo lo está cumpliendo? Dice en Levítico 23 otra vez que aquella masa que ellos prepararon las envolvieron en sábanas antes de que fuera leudado. Entonces Jesús, si nosotros leemos todo ese capítulo 23 de Levítico y asimismo el capítulo 23 de Lucas, miren qué coincidencia, los dos son el capítulo 23, podemos ver que Lucas nos explica que Jesús fue envuelto en sábanas, ¿verdad? Y entonces lo envuelven en sábanas y entonces lo ponen a reposar. Y esto quiere decir que entonces viene el día de reposo, que va de viernes por la tarde a sábado, hasta la tarde del sábado, que empieza el domingo. Así que ahí empieza entonces otro día, y entonces Jesús reposa en el día sábado, porque Él estaba cumpliendo, bueno, en el día sábado con nosotros se llama sábado, con los judíos se llama Sabbat, pero Sabbat no quiere decir sábado, sino reposo o descanso. Así que quiere decir que Él estaba cumpliendo también con los panes sin levadura. Y miren ustedes cómo Dios les estaba diciendo: los estoy llevando a una tierra rica, próspera, pródiga, y ustedes van a traer los primeros frutos. Y aquí empieza la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Vamos a leer también esa parte de Levítico 23 del 10 al 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seas aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Aquí tenemos entonces el día siguiente del día de reposo, aparecen los primeros frutos. Entonces aquí los primeros frutos de la primer cosecha, lo cual ocurría, dice aquí, en primavera. Y primavera también quiere decir primera, la primera estación, y eso, como leyó el pastor, debía ser presentado ante el sacerdote, y dice el día después del día de reposo, quiere decir que era en domingo, quiere decir que era el primer día de la semana. Les estoy diciendo esto porque aquí no lo dice, porque también los días hebreos no tienen nombres, se llaman primero, segundo, tercero y así mismo. Y entonces
Aquí dice, lo traerás un día después o al día siguiente del día de reposo. Esto era para que el ofrendante tuviera la bendición de Dios y tuviera ricas y abundantes cosechas. Y esto debía ser, como dice Levítico, a la mañana siguiente del día de reposo. Dice que la Pascua significa cosas que surgen de la tierra espontáneamente y milagrosamente después de un largo invierno. Así que vemos los primeros frutos emerger de la tierra. Y no es cierto, hermanos, que la primavera empieza con los árboles todos verdes y quizá muchas plantas empiezan a asomar su cabeza emergiendo de la tierra, y no estamos viendo aquí la comparación de Jesús que aparece un día después del día de reposo. Entonces aparece los primeros frutos o primicias. Por eso es que Pablo lo llama que Él es las primicias. Y dice aquí que quizá nosotros no nos hemos dado cuenta de eso porque nosotros no hemos hecho nada para que eso suceda, sino que es un regalo de Dios. Pero estamos agarrando el significado, estamos viendo la comparación de una nueva planta que emerge de la tierra, y asimismo Jesús emerge de la tumba, como dice el Antiguo Testamento. Si hay primeros frutos, seguramente habrá otros frutos. Primera los Corintios 15:20 lo dice de esta manera. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, asimismo, como un día después del día de reposo era la fiesta de los primeros frutos, asimismo Jesús viene como primicias. Ya lo leyó el pastor, primera los Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Y eso quiere decir primicias porque quiere decir que habrá otros frutos. Quizá nosotros, hermanos, que vamos a ser llevados para Dios como fruto de su sangre y su sacrificio. Bendito sea su nombre. Ok, vamos a ver Juan 21, que nos dice también del primer día de la semana. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Sígale hasta el 3, pastor. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Miren esto. Dicen que cada uno de los escritores de la Biblia puso su sello en lo que escribieron. Así que tenemos 4 evangelios, algunos se parecen, otros no, pero tenemos que tomar en cuenta la personalidad de cada uno de los que escribieron. Aquí entonces nos dice que era María Magdalena la que fue de mañana y siendo aún oscuro. Marcos 16 nos dice que eran las 3 Marías y dice que ya estaba saliendo el sol. Pero de todas maneras, cuando nosotros vemos a María Magdalena, dice que cuando llegó la piedra había sido removida, y Marcos nos dice que ellas iban preguntándose: ¿quién nos va a mover la piedra? Dice que entonces ella, antes de siquiera asomarse al sepulcro, dice, se fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que nosotros decimos que es Juan, aquel al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos. Y ahí dice no sabemos
probablemente si iba con las otras Marías, y también quizás se asomó también a ver en el sepulcro, porque dice, se lo han llevado y no sabemos a dónde, ni tampoco sabemos dónde lo pusieron. En ese tiempo dice el escritor de estos estudios que había muchos ladrones de tumbas, y María dice que entonces se asustó al ver la piedra movida y se escandalizó y salió corriendo y fue a decirle a Pedro, ¿qué tal si se robaron el cuerpo del Señor Jesús? Entonces dice que cuando ellos lo supieron, vinieron al sepulcro. Dice que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y luego en el 5 al 9... Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Miren ustedes, entonces vienen los dos discípulos, Juan solamente se asoma a mirar y ve los lienzos puestos ahí, dice, pero no entró. Luego llegó Simón tras él, y él entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús puesto aparte. Nosotros vemos esto y les voy a recomendar que vean el sudario de Turín. No es una película, sino que es un documental de PBS, y este sudario de Turín fue examinado por muchas personas y dicen que en realidad data del siglo XIV, o sea que no pudo haber sido el sudario que pusieron a Jesús. De todas maneras se ha convertido en ídolo también. Que el Señor nos ayude y podamos entender que nada de lo que ha sido creado merece nuestra adoración, sino solo Dios y Jesús. Así que acuérdense que tenemos un Dios trino. Esto contrasta incluso con la resurrección de Lázaro, porque miren ustedes, a Lázaro lo tuvieron que desatar porque lo habían envuelto también en sábanas, y dice que Jesús les dijo en 11:44, desátenlo y déjenlo ir. Sin embargo, Jesús no necesitó de ninguna ayuda. Él había traspasado los lienzos. No entiendo, ni siquiera me imagino si esos lienzos quedaron como una bellota, como un cocún, no lo sabemos, pero los lienzos estaban ahí y no había nadie que se los hubiera quitado. Entonces, cuando llegó la noche de aquel mismo día, dicen los versos 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Miren ustedes aquí, vemos cómo se desarrolla toda esta situación. No se acordaron que Él iba a resucitar, así que lo que hicieron fueron y se encerraron, porque dijeron, ¿qué tal se lo llevaron? Y entonces luego vienen por nosotros también y nos cargan. Entonces mejor se encerraron y estaban ahí temerosos.
Luego dice aquí que estando ellos, ya era por la tarde, ¿verdad? Dice que estando ellos ahí encerrados, Jesús llegó y dijo: paz a vosotros. Este Jesús resucitado tenía una nueva naturaleza, hermanos, que traspasó los lienzos y traspasó las paredes. Él podía hacer cualquiera cosa y no lo estaba haciendo para que los discípulos lo vieran, sino para que supieran que Él había resucitado realmente. Y entonces Él les muestra su costado y sus manos para que vean que realmente no es un impostor, sino Jesús ha resucitado. Amén, aleluya. Y entonces dice que ellos estaban ahí por temor, pero el Señor les dijo: no teman, como era su costumbre. Y entonces Él pudo haber tocado la puerta y decir: yo soy, como los tantos yo soy que Él menciona en Juan. Pero sin embargo Él quiso mostrarles a ellos: soy el Todopoderoso. Así que Él podía hacer eso y muchas más cosas. Lamentablemente Tomás no estaba ahí y él no lo creyó. Y aquí tenemos a tres tipos de personas: unos que viendo al Señor no lo creyeron, y esto lo representa el ladrón de la izquierda; otros que son como Tomás, que sin embargo no quería creer porque no le había visto. Acuérdense que necesitaba el pueblo fe en que la sangre de un cordero, luego fe en que con ver al asta a una serpiente de bronce, y ahora se necesitaba fe para creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él había resucitado, y Tomás no lo creyó. Así que en el tercer grupo estamos los que sin ver creímos. Hermanos, ninguno de nosotros ha visto al Señor resucitado, pero lo creemos porque la Biblia ha cumplido muchas de las profecías que en ella están escritas, y sin duda se van a cumplir las demás. Así que por eso nosotros creemos. La Biblia es la base de nuestra fe y el centro de ella es Cristo Jesús. Únase a nuestro equipo. Le invitamos. El Señor le bendiga.